ir afinando, esperemos no tardarnos más de 40 minutos. De entrada, un saludo de parte de nuestra gobernadora Marina del Pilar y nuestra titular de la Secretaría de Cultura, la maestra Madelia Ábrego Ceballos. Pues sean bienvenidos y bienvenidas a la segunda sesión extraordinaria de 2025, realizada mediante plataforma digital desde el estado de Baja California, en la ciudad de Mexicali. Estamos transmitiendo o que transmitiremos a través de la página de Facebook de la Secretaría de Cultura de Baja California en cumplimiento del artículo 70 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para nuestro Estado. En su apartado de gobierno abierto señala que se debe hacer lo mencionado en tiempo real, referentemente en los portales de Internet por las obligaciones legales de órganos colegiados. Hacemos de tu conocimiento que, aun cuando las sesiones de consejo son de trabajo y solo involucran a sus miembros, en ocasiones especiales se reciben invitados previa presentación de motivos o solicitud por escrito que buscan exponer algún tema relacionado al quehacer de este órgano pericial y de consulta. Para el buen desempeño de la sesión se les agradece mantener sus teléfonos con el sonido apagado, solicitar el uso de la voz levantando su mano y esperar para que se les dé la palabra. Pasando al punto 2 de nuestro orden del día, les pedimos hablar amablemente, decir presente al escuchar su nombre o bien el de la persona que representan, indicando su nombre. Y aquí voy a pedir el apoyo a mi compañero Leonardo y a mi compañera Adriana para hacer, esperamos unos minutitos para poder hacer la revisión. Ok. Porque sí está conmigo. Que nunca lo diría, pero a mi edad ya no ve. Igual, sí. Muy buenas tardes, les pedimos amablemente decir presente en el momento que escuchen su nombre o el del funcionario o la institución a la que representan. Gobernadora del Estado de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmedo. Presente. Secretaria de Cultura de Baja California, Almadelia Ábrego Ceballos. Presente. Irma Martínez Manríquez, en representación de la Secretaría de Educación de Baja California. Marco Antonio Moreno Mejía, secretario de Hacienda del Estado. Arturo Espinosa Jaramillo, secretario de Infraestructura de Desarrollo Urbano y de Ordenación Territorial. Miguel Aguíñiga Rodríguez, secretario de Turismo del Estado. Claudia Josefina Agaton Muñiz, presidenta municipal del 25 Ayuntamiento de Ensenada. En su representación, Rodrigo Ventura de la Cabada.
Muchas gracias. Normalicia Bustamante Martínez, presidenta municipal del 25 Ayuntamiento de Mexicali. María del Rocío Adame Muñoz, presidenta municipal del 10º Ayuntamiento de Playas de Rosarito. Presente en representación María Isabel Peredo de IMAC Rosarito. Bienvenida, muchas gracias. Román Cota Muñoz, presidente municipal del 25 Ayuntamiento de Tecate. Ismael Burgueño Ruiz, presidente municipal del 25 Ayuntamiento de Tijuana. Luis Enrique Palafox Maestre, rector de la Universidad Autónoma de Baja California. Francisco Raúl González Ceseña, presidente del Colegio de Arquitectos de Ensenada. ¿Qué tal? Buen día a todos. Presente. Me acompaña el arquitecto Eric Piquet, titular de la Comisión de Patrimonio Arquitectónico de Ensenada. Gracias. Bienvenido, muchas gracias. Presente. Víctor Ismael Guerrero Acuña, presidente del Colegio de Arquitectos del municipio de Mexicali. Daniel López Gerardo, presidente del Colegio de Arquitectos de Mexicali, AC. Juan Carlos Cornejo Muñoz, presidente del Colegio de Arquitectos de Tijuana. Buenos días, presente. Guillermo Caballero Herrera, presidente del Colegio de Arquitectos del municipio de Tijuana. José Antonio Mendoza Fuentes, presidente del Colegio de Arquitectos del municipio de Rosarito. Jorge Luis Jiménez Santiago, presidente del Colegio de Arquitectos de Tecate. Edith Méndez Rodríguez, presidenta del Colegio de Ingenieros Civiles de Ensenada. Eduardo Adolfo Solorio, presidente del Colegio Baja Californiano de Ingenieros Civiles, AC. Wilfred Ramírez Espinosa, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Mexicali. Presente María Luz Soto Valdés por parte del presidente e ingeniero Wilfred. Bienvenida, muchas gracias. Jorge Alberto Muñoz Escudero, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Tijuana. Miguel Ángel Amador Oliva, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Playas de Rosarito. María Isabel Verdugo Fimbres, presidenta de la Comisión de Preservación del Patrimonio Cultural de Mexicali y su Valle, AC. Diputado Adrián Valle Ballesteros, presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la 25 Legislatura de Baja California. Mónica Juliana Vega Aguirre, secretaria del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. Presente en su representación, Roberto Cortés. Muchas gracias, bienvenido. Miriam García Aguirre, directora del Centro Cultural Tijuana. Presente en su representación, Osvaldo Cuadra. Bienvenido, Osvaldo. Saludos. Saludos. Víctor Alejandro Espinosa, presidente del Colegio de la Frontera Norte. Jaime Vélez Story, perdón. Jaime Vélez Story, director del Centro Regional INA. Sí, buenos días. Saludos. Presente. Bienvenido. Elías Espinosa Álvarez, representante del Instituto de los Pueblos Indígenas en Baja California. Hernán Ibáñez Bracamontes, presidente del Corredor Histórico CAREM AC. Andrés Waldo Espinosa, representante de ICOMOS en Baja California.
Presente. Bienvenido, gracias. Camerina Rubalcaba González, presidenta de la Sociedad de Historia de Tijuana, AC. Presente, su representación, servidor Fermín Cota. Bienvenido, muchas gracias. María Victoria Magaña, presidenta del Seminario de Cultura Mexicana, corresponsalía de Tijuana. Armando Fidel Ramos Hernández, presidente de la Asociación de los Defensores de la Baja California, 1911 AC. Y por último, Julio Alberto Salinas, presidente del Patronato Centro Histórico de Ensenada. Le damos también la bienvenida a la arquitecta Marifenia Castillo, que forma parte del equipo de la Secretaría de Cultura. Bienvenida, arquitecta. Gracias. 8 miembros con voz y voto. Porque contamos con la presencia de 8 miembros con voz y voto. Y 4 miembros con voto. Y 4 miembros solo con voz, por lo que siendo las 12:18 horas se declara abierta la presente sesión. Quiero levantar la mano en señal de aprobación del quórum de apertura de la presente sesión, la cual es aprobada con... ¿Me ayudas ahí, por favor? Sí. No, los votos. Si pueden levantar su mano o decir que están a favor o incluso escribirlo en el chat, su voto, por favor. Ok, por mayoría está bajo el acuerdo ASE 02, diagonal 001, diagonal 31-07, diagonal 2025. El punto 3 sería la lectura y aprobación del orden del día. Entonces le voy a pedir a mi compañera Adriana que nos pueda ayudar estos. Bueno, empezaríamos con, obviamente, saludo y bienvenida, con la lista de asistencia y declaración del quórum. El punto 3 será la lectura y aprobación del orden del día. El 4, el informe sobre las escuelas de madera del Valle de Mexicali. El 5, el informe de estatus de la reforma de la Ley de Patrimonio. El punto 6, el informe sobre el cambio de nombre al teatro de la ex escuela Álvaro Obregón, también conocida como Casa de la Cultura de Tijuana. El punto 7, asuntos generales. El 8, la revisión de acuerdos. Y el 9, la clausura de la sesión. Les voy a pedir, por favor, si nos ayudan levantando su mano en caso de aprobación del orden del día. En total son 7. Sí, queda aprobado entonces por mayoría el orden del día bajo el acuerdo ASE o diagonal 002, diagonal 31-07-2025. Vamos a ir desahogando entonces. El tema de las escuelas de madera del Valle de Mexicali es un tema que nos ocupa, digamos, ¿no? Recibimos la solicitud por parte del Instituto de Infraestructura Educativa del Gobierno del Estado, de la Secretaría de Educación, para atender el dictamen de estos espacios, ¿no? Se trata de un conjunto de escuelas que ahorita vamos a empezar a proyectar. Hay varias escuelas que están dentro de los listados de bienes susceptibles para ser declarados, pero hay un conjunto de escuelas importantes de madera, algunas de la época de Lázaro Cárdenas o anteriores, ¿no? Que presentan distintos grados de deterioro. En el mes de abril hubo una visita por parte de miembros de la Comisión Municipal de Mexicali, personal de acá de la Dirección de Patrimonio y Culturas Populares, y también por parte del Instituto de
infraestructura educativa. Se visitó la escuela José Azueta del ejido Jalapa, donde hay problema ahí de fauna nociva, particularmente serpientes. Hay una preocupación directa, establecimos una mesa de trabajo ya con la coordinación de gabinete para desahogar temas al respecto. Como ustedes saben, el tema de la restauración de arquitectura de madera tiene sus complejidades. En este tenor me permití solicitar el apoyo del INAH. Amablemente Jaime Vélez, como siempre, nos ofreció el apoyo para elaborar estos dictámenes de acuerdo a la programación que se pueda hacer en coordinación con el instituto. Ya hay una propuesta de entrada, sabemos que requiere un presupuesto importante, pero me gustaría hacer una revisión del listado rápidamente, Adriana, nada más para tener esto en mente. Se trata de las siguientes escuelas, que es la Escuela Gervasio Mendoza en el ejido Guanajuato, la Escuela Carmen Cerdán en el ejido Veracruz Marítimo, la Escuela José Azueta del ejido Jalapa, la Escuela Rafael Ramírez del ejido Oribe de Alba, la Escuela Primaria del ejido Michoacán de Ocampo, que actualmente funciona como museo del Michoacán de Ocampo, la Escuela Primaria de Xicotenca 1 de Chen de Cerro Prieto, en Cerro Prieto número 4, el edificio de la Escuela del ejido Nayarit, la Escuela Paula López Espinosa del ejido Monterrey, la Escuela José Guadalupe Nájera del poblado Benito Juárez. Avanzamos un poquito. Ya son todas. Este conjunto de escuelas, y pues bueno, la idea es que podamos seguir con estas mesas de trabajo que está llevando a cabo la coordinación de gabinete para llevar a buen término, ¿no? Hay, sin embargo, un conjunto de escuelas que ustedes conocen bien porque están sobre todo en Tijuana y en la zona de Ensenada. Es importante también que podamos revisar puntualmente después en las sesiones de las comisiones municipales para efectos de no duplicar el trabajo, sino en determinado momento incluirlas, digamos, dentro de estas mesas de trabajo, de manera que a nivel estatal pueda haber una respuesta como más importante, ¿no? Estaremos, arquitecto Vélez, buscándoles pronto, es decir, la idea sería que pues, respondiendo a la próxima convocatoria, la coordinación del gabinete pudiera haber alguien del INAH preferentemente, sobre todo para pues cuestiones técnicas de resguardo, y agradecería muchísimo de parte de los colegios de arquitectos ingenieros que se quieran sumar también a esta revisión, ¿no? No sé, María Eugenia, si quieras hacer algún comentario en este momento. Tú también eres experta en arquitectura de madera. Pues tendrías uso de la palabra en este momento. Sí, pues solamente que cada que nos avisan y vamos, podemos también dar una opinión, recomendaciones y pues llamar a expertos en el tema de arquitectura de madera. Entonces, pues son 8 escuelas, pero como tú mencionas, hay más. La corregidora de Ensenada, ya fuimos a hacer un dictamen para una reparación ahorita menor, pero pues por cuestiones de presupuesto ahorita lo que conviene es estabilizarlas. O sea, que en un momento dado, a futuro, la restauración ya más a fondo, que tiene un mayor costo, se haga después, pero evitar que siga el deterioro. Esa sería la recomendación de parte de la Secretaría de Cultura. Muchas gracias, María. No sé si aquí hay algún comentario. Yo creo que está de más decir la importancia patrimonial que tienen las primeras escuelas del Estado. Creo que ahí hay un acuerdo de muchos años dentro de este Consejo, por lo que han implicado en el desarrollo cultural del Estado, ¿no? Entonces, es parte del patrimonio que conviene preservar, no solamente por sus características de arquitectura vernácula, sino por el impacto también social, sobre todo en zonas y comunidades ejidales. Vamos a pasar entonces al punto número 5, que es el informe de estatus a la reforma de la Ley de Patrimonio. Nos acompaña aquí el compañero Ricardo del área jurídica de la Secretaría y del Instituto. Es bien importante que sepan que le hemos estado dando seguimiento puntual, que el compromiso por parte del Poder Legislativo está siendo muy fuerte.
Ustedes recordarán que en Ensenada, en nuestra acción presencial, tuvimos la presencia ahí del personal, digamos, de la Comisión de Cultura y Deporte del Congreso del Estado. Le voy a ceder la palabra a mi compañero Ricardo para que nos platique en qué va el proceso, sobre todo porque hay una muy buena noticia, bueno, son varias, pero va a tener implicaciones, nos tenemos que poner a trabajar a marchas forzadas. Gracias, secretario. Buenas tardes a todos los presentes. El 5 de junio del 2025, por parte del diputado Adrián Humberto Valle Ballesteros, se presentó una iniciativa de reforma para la Ley de Preservación del Patrimonio Cultural del Estado. Como proceso legislativo, la Dirección de Proyectos Legislativos le da vista a la Secretaría de Cultura para emitir su opinión. A grosso modo, les comento, las reformas van tendientes a suprimir las facultades que solía tener el ICBC, pero derivado del decreto del 29 de mayo del 2024, pues las atribuciones ya las tiene actualmente la Secretaría de Cultura. Por ende, deciden cambiar el nombre y las atribuciones a la Secretaría como tal, y lo que comenta el subsecretario de las reformas más relativas, más asombrosas, es en el artículo 40, que menciona a todos aquellos bienes que quedarían adscritos al patrimonio cultural de Baja California, y agregaron una serie de fracciones nuevas, las cuales le daré lectura para que ustedes la conozcan, que es a partir de la fracción séptima. Menciona todos los edificios, sitios, estructuras y áreas de conservación construidos antes de 1939, al fin de la época de la ley Volstead, o que tengan más de 100 años de existir. Fracción octava, las zonas de entorno, de acuerdo con la definición del artículo 5. Fracción novena, las zonas de belleza natural y cultural identificadas en los listados de bienes susceptibles a ser declarados por las comisiones de preservación municipales. Décima y última, los valores culturales identificados en los listados de bienes susceptibles a ser declarados por las comisiones de preservación municipal. ¿Cuál fue la opinión que se emitió por parte de la Secretaría? Que se considera una reforma al artículo 40 con estas fracciones adecuada, y a su vez se solicitó al Congreso que para futuras iniciativas y robustecer estas propuestas se convocara mesas de trabajo. Esto fue a solicitud de la Secretaría de Cultura. Entonces, a grosso modo, esto conlleva estas novedades que están en estudio por parte de la Dirección de Proyectos Legislativos. Claro, va a pasar a manos del Congreso y estamos en espera de alguna convocatoria para mesas de trabajo y opinar y robustecer esta iniciativa si se considera oportuno, o bien ya la notificación de que estas dichas reformas ya quedaron establecidas en la ley y en espera de su nueva publicación como tal. Gracias, Ricardo. Aquí yo quisiera agradecer el cuidado que tuvo el Congreso del Estado en lograr esta protección. Tienen momentos bien interesantes. El hecho de que se consideren las áreas naturales van a estar protegidas. Aquí le comento al compañero que representa el área de medio ambiente, nos va a permitir poder proteger estas zonas por parte de 2 secretarías de Estado. Y esto es un momento bien importante para Baja California en el sentido de lo que viene siendo la declaratoria del patrimonio natural como patrimonio cultural también. Es un momento de mucha emoción. Digo, Fermín, Jaime Vélez, María, no me dejarán mentir, ha sido un proceso de muchos años. Hay muchas personas y expertos y expertas en temas de patrimonio natural que han estado mencionando estos temas, y este es el momento ya. La otra cuestión es que se declaran todos los bienes de valor cultural que se han acumulado en estos 30 años, exceptuando obviamente los bienes inmuebles en manos de particulares, que van a tener que seguir su proceso digamos, natural, ¿no? Sobre todo para proteger el tema de la propiedad privada y no incurrir en temas de derechos, ¿no?
Esa es la buena noticia. Estamos obviamente a la espera de que el proceso siga su curso. Pero bueno, aquí la cuestión es que la propuesta que ya aprobó la Comisión de Cultura y Deporte, que faltaría la votación del Pleno del Congreso, pues es esta, ¿no? Y son buenas noticias. No sé si en este punto alguien quiera comentar algo sobre la reforma de la Ley de Patrimonio. Ok, seguimos con el punto número 6. No alcancé. ¿Perdón? ¿Alcanza todavía? Sí, claro. Del mismo tema, pues nomás felicitarlos, realmente haciendo eco a tus palabras, sí hemos estado poniendo el dedo en la llaga para mejorar nuestra ley de patrimonio. Los felicito ampliamente y hay que darle seguimiento. Muchas gracias. No, pues gracias a ustedes, la verdad, es un momento creo que importante para el patrimonio cultural en el Estado. Nos da mucho gusto a quienes estamos aquí, digo, también está Leo, Adriana, propio Ricardo, el abogado, poder llegar a este momento y poder anunciar esto, ¿no? Que vamos ya en esta parte del proceso, obviamente falta mucho trabajo por hacer, pero sí es un compromiso que hizo nuestra gobernadora y nuestra titular de Cultura de avanzar lo más que se pudiera en el rezago en cuanto a declaratorias, ¿no? En lo que va de la administración de la gobernadora Marina del Pilar, se ha declarado la mitad de los bienes que están actualmente declarados, y esto nos va a ubicar en un nivel pues importante, ¿no? Aclarar también aquí que acaba de salir un nuevo proyecto por parte de la Dirección de Patrimonio del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, que va a permitir la coordinación vía convenio con los estados para el seguimiento y la declaratoria puntual del patrimonio del siglo XX, lo cual pues, va a venir a beneficiarnos también mucho los procesos futuros. Bueno, sobre el punto número 6, digo, de todos sabidos que hubo una votación en el Cabildo de Tijuana de un momento reciente, ¿no? Con respecto al cambio de nombre del Teatro de la Escuela Álvaro Obregón, también conocida como Casa de la Cultura de Tijuana. Por parte de la Secretaría de Cultura recibimos varias quejas ciudadanas en este sentido, dado que se trata de un bien declarado Patrimonio Cultural del Estado. Se envió un oficio de extrañamiento al Cabildo de Tijuana y se obtuvo una respuesta basada en temas de autonomía municipal. Me interesaba, obviamente, que pudiéramos comentar el tema hoy, por lo que implica pues una cuestión sobre un bien declarado. Me gustaría que quisiera darle la palabra a mi compañera María Curry, Eugenia, quien además lleva la Comisión Municipal de Patrimonio en Tijuana. Y abriríamos después brevemente, María, el micrófono a quien quiera comentar el punto. Bueno, yo de lo que quisiera hablar, ¿sí me escuchan bien? Sí, perfecto. Es sobre pues el hecho de que sea un bien declarado patrimonio cultural a nivel estatal. Es importante el reflexionar el por qué, ¿verdad? ¿Para qué se hizo la declaratoria y en qué se basó? Tomando en cuenta el valor de este inmueble que algunos incluso piensan que es el más importante de Tijuana, ¿no? Por su historia, que la podemos valorar en tres aspectos. En un aspecto social, económico, político, que tiene que ver con el año en que se construye, en el 29, ¿verdad? Cuando la ciudad pasó de tener 1,000 habitantes a 11,000. Entonces hay un crecimiento urbano, ya saben, no me voy a meter mucho en la historia, porque todos saben la ley Volstead, la crisis del 29, la repatriación, y que en ese contexto histórico aparece esta escuela cuando surgen las primeras colonias, la Castillo, la Altamira, Escobedo, Cacho, Morelos, y requieren cada una de estas colonias una escuela. Entonces, también
está asociada, ese es un aspecto muy importante de su historia, que es un periodo histórico en el que pues, estamos hablando de que se hacen escuelas y allí se albergó la UABC, las preparatorias, o sea, es la cuna de la educación, como dice el profesor Barajas en su libro. Y de ese valor que se le da, que es un tema muy importante, de una historia social, económica, urbana y de la educación. Entonces, en ese contexto es el valor desde un punto de vista social. Y también está asociada con personajes, pues empezando por Álvaro Obregón, Abelardo L. Rodríguez, que es el que la construye, que ya sabemos que fue gobernador y luego presidente, y le pone a Álvaro Obregón, pues porque era parte del grupo de sonorenses políticos, Plutarco Elías Calles y Álvaro Obregón, incluso la Avenida Revolución se llamó Obregón también. Entonces es muy importante el personaje y el nombre. Y pues aparece otros personajes que debemos mencionar, como son del Comité Pro Construcción, que son varios nombres que aparecen en este libro que les recomiendo mucho leer sobre la escuela. Bueno, no sé si muchos lo conocen. Y ahí viene, por ejemplo, un personaje que me llamó la atención, es que el predio donde se asentó la escuela fue proporcionado gratuitamente por el señor Daniel González C., que era un empresario teatral y propietario del Teatro Concordia, una de las salas de teatro y cines más antiguas de Tijuana, ubicado frente al Parque Teniente Guerrero. Y dentro de otros personajes, pues aparecen obviamente el ingeniero y el arquitecto, y los que hicieron y diseñaron esta escuela, que sus nombres aparecen en el libro también, el ingeniero Guerrero y el señor, la compañía constructora que era de San Diego. Otro aspecto que le da valor a este inmueble, que es muy importante y que estos criterios son los que se manejan en cuanto se hacen las declaratorias, nosotros buscamos cuáles son sus aspectos que le van a dar valor y qué es lo que estamos tratando de preservar, esa historia, ¿verdad? El otro aspecto que es muy, muy importante es el estilo, que es un estilo que nos refleja una época, que ya sabemos que es un edificio que está copiado de uno de Yuma, que le gustó a Abelardo Rodríguez, que lo hicieron y que es una réplica histórica en ese sentido. Y es muy importante algo que a veces no nos ponemos a pensar y que sería verlo a futuro también para el edificio de Correos, y aquí están muchos arquitectos que no me van a dejar mentir, es la importancia del programa arquitectónico. O sea, estamos hablando de una época funcionalista, estamos hablando de un estilo arquitectónico, de cómo se hacían las escuelas o cómo se hizo esa escuela, ¿verdad? Que además es una copia americana. Y pues también en este libro nos describe cómo era el primer nivel, con 6 aulas, oficinas, bibliotecas, sanitarios y auditorio, que es lo que ahora es el teatro. Y el segundo nivel tenía 8 salones y sanitarios, y el sótano que había también y que todavía está con 7 salones, cocina, gimnasio y cuarto de calderas. Bueno, entonces dentro del auditorio por muchos años se presentaron grandes compañías mexicanas de teatro y artistas de renombre nacional como María Teresa Montoya, Virginia Fábregas, Manolo Fábregas y Socorro Astol. Y localmente esto me llamó mucho la atención, Fernando Sánchez Mayans, que presentaba en 1957 una obra que se llamó La Mujer Legítima. Con esta puesta en escena, Fernando Sánchez Mayans, según dice el profesor aquí en este libro, formaliza y da cuerpo al teatro tijuanense. Entonces, ¿qué es lo que estoy tratando de decirles? Que hay un aspecto y no sé si el secretario quiera que pase a la otra propuesta que tengo de por qué o cómo se pueden utilizar estos elementos de la historia para hacer una propuesta en un momento dado del tema que se trata. Si lo pudieras comentar muy brevemente, María, te lo agradecería. En dado caso, lo que me gustaría es que pudiéramos ir cerrando una posible respuesta por parte del Consejo Estatal hacia el Cabildo de Tijuana con las recomendaciones pertinentes, obviamente. ¿Sí puedo entonces hablar de la propuesta? Claro. Bueno, sí, bueno, en realidad este es un tema en el que a mí me ha tocado participar mucho, porque como les he explicado a varios compañeros, cuando buscamos preservar un inmueble o un objeto, un espacio, un paisaje,
aunque sean características diferentes o locales, los temas son los mismos. Los temas son los mismos, los deterioros, el quererle hacer, modernizar, el agregarle, el tirar, en fin. Y uno de ellos es poner nombres. Ya con este edificio tuvimos anteriormente una propuesta que era cambiar el nombre del edificio. Entonces, yo me puse a revisar documentos que existen del Park Service, de la Carta de Venecia, documentos internacionales que se manejan, incluso hasta en Santo Domingo me encontré una propuesta donde se habla de que cómo manejar esto, ¿verdad? Lo primero es que el nombre de cualquier lugar debe ser el nombre histórico, ¿sí? O sea, al Jai Alai siempre le vamos a llamar Jai Alai, al César César, y en este caso, por eso fue esa discusión en aquella época de que la escuela era Álvaro Obregón, y así, ese es el nombre que se le puso. Y hay una razón por la que se hizo. Después, otra de las cosas que se discuten, por ejemplo, en San Diego, es que para cualquier nombre, que en este caso, pues, habría que partir de primero si se pone o no un nombre a algo que no tiene nombre, como es un espacio interior, pero en caso de que así fuera o en otro, este personaje debe de estar asociado al bien, al bien patrimonial en este caso, ¿no? ¿En qué forma lo asociamos? Pues a su historia y de qué época. Pues lo que se maneja metodológicamente es el contexto histórico, que es el periodo, el tema y el espacio que ocupa, que puede ser un área, en este caso es un edificio. La época fue hecho para escuela, funcionó como escuela del 30 al 77. Este sería el periodo de significado histórico, porque en el 77 se hace Casa de la Cultura. Entonces, ese ya es otra época. Y bueno, algo que también encontré, y bueno, que eso lo discutimos hace tiempo, fue que el personaje debe haber fallecido. O sea, no podemos poner nombres de personajes vivos. Y algunas recomendaciones que tengan 15 o 20 años de haber fallecido, porque si es a los 3 años o al año, pues es muy posible que sean también diferentes motivaciones, y pasando el tiempo además, ya se puede ver realmente el impacto de este personaje y se le dio suficiente tiempo, ¿no? Podrían ser 10 años, 15, 20. Eso ya es una decisión de cada comisión. El nombre también del personaje, que como mencionaba, debe estar asociado al periodo de significado histórico, pero también en este caso nosotros tenemos un expediente de 400 hojas. Pues en las 400 hojas debe de aparecer el nombre de los personajes, que hay muchos. Hay nombres de profesores, hay nombres de arquitectos, hay nombres de muchos personajes que tuvieron que ver con la historia del inmueble en un periodo de significado histórico. Y bueno, hacer ese criterio que lo maneje y que se vea el contexto también de todos estos personajes que pueden ser relevantes, pues cuál es el que nosotros podemos usar para tal o cual lugar y por qué, o sea, justificar por qué, ¿no? Y bueno, ya sabemos que eso le corresponde, la ley marca que el Consejo de Patrimonio Cultural que permite esta transparencia para hacer este tipo de propuestas o votar sobre ellas. Y pues más que nada son algunas ideas que tengo, porque les puedo enseñar documentos enormes o simples donde se discute el tema, porque es y algo muy importante, todo bien material siempre tiene, patrimonio tangible siempre va unido a un patrimonio intangible y viceversa. Si ustedes hablan, por ejemplo, no sé, de la charrería, bueno, pues es intangible, pero hay vestuario, o sea, hay también partes tangibles. En el caso de los inmuebles también hay mucho intangible. Todas esas historias, hasta creo que hay leyendas de que espantan, ¿no? O algo ahí. Todo eso intangible también es parte de la historia. Entonces, estamos hablando de que la ley, en este caso, marca que nosotros preservar incluye tanto lo tangible como lo intangible. Y bueno, ese serían mis comentarios por ahora. Muchas gracias, María. Si les parece, podemos ir haciendo algunos considerandos para la respuesta al Cabildo de Tijuana. Creo que estaríamos de acuerdo en que esta votación por parte del Cabildo pues, no afecta estructuralmente, obviamente, el bien inmueble, está declarado,
propiamente no hay una afectación con respecto al nombre porque se le está poniendo nombre en un espacio interior que efectivamente no altera, digamos, el nombre del bien, pero habría estas consideraciones como las que acaba de mencionar nuestra compañera María Curri. No sé si alguien quiera comentar algo más, tal vez Fermín, Cota, alguno de los compañeros de Tijuana. Sí, adelante. Sí, con mucho gusto, mi estimado. Tenemos que mencionar también que se acaban de cumplir 95 años de ese histórico edificio y su participación en la instalación de la vigilancia y defensa de Baja California en la Segunda Guerra Mundial. Eso es un sitio histórico en ese tema, la participación en su momento, la vigilancia de Baja California, de los mares del oeste de México en la Segunda Guerra Mundial. Ese es mi comentario. Gracias. Muchas gracias, Fermín. Cedemos la palabra a María Isabel Peredo del Ayuntamiento de Rosarito. ¿Qué tal? Muy buenas tardes ya. Me da mucho gusto coincidir con todos ustedes. Un saludo. Nada más respetuosamente yo quisiera solicitar a la coordinación de esta comisión, al quien coordina, al subsecretario, a la secretaria, digamos, apelar ahí a ustedes el que cuando se traten de eventos de naturaleza en la que tenga uno que emitir un posicionamiento, me agradaría muchísimo, nos agradaría muchísimo, estoy hablando en representación de la alcaldesa, que tuviéramos un antecedente de un paquete explicándonos perfectamente para llegar a estas sesiones un poquito más informados y formarnos una opinión para poder emitir un juicio y no encontrarnos de repente aquí con un orden del día que no sabemos para dónde va, ¿no? Yo los felicito, realmente son unos esfuerzos encomiables los que se hacen porque somos muchísimos en el consejo y organizar las sesiones debe ser también bastante pesado. Sin embargo, las extraordinarias con 1, 2 o 3 días de anticipación no es suficiente dada la agenda importante de los que están aquí en esta mesa representados, en este caso los alcaldes, etcétera, ¿no? Y bueno, comprendemos las cargas de trabajo y cómo tienen que fluir, pero sí pediría se considerara, por favor, ahí ustedes que llevan los temas y que los traen y que ven la urgencia de convocar a una sesión extraordinaria, pues que tuviéramos un poquito más de antecedentes, hacernos llegar el paquete. Por ejemplo, están hablando de una sesión de cabildo, donde nos gustaría ver el acta o en donde se haya emitido eso, y por supuesto también el extrañamiento, porque son documentos importantes que a nosotros nos están dando. Claro, desde luego agradezco muchísimo la participación de la arquitecta Curri, porque nos abre este panorama, pero si ella no estuviera, también nos haría falta esa parte, ¿no? Entonces, armar ahí algo para que nos pudiera llegar con anticipación, y yo se los voy a agradecer muchísimo personalmente e institucionalmente, pues es una solicitud muy respetuosa. ¿Es cuánto? Muy buenas tardes. Yo, María Isabel, tomamos nota, de hecho ya lo estamos anotando para que quede en el acta como un compromiso para las próximas sesiones. Si bien la ley nos permite cierta holgura, cierta premura y también cierta informalidad en las sesiones extraordinarias, estoy totalmente de acuerdo contigo en que podemos generar una mayor documentación previo a las reuniones. Es decir, que no obste la premura del tiempo para que haya una documentación más precisa. Te comento también sobre este punto. En el oficio de extrañamiento, la Secretaría solicitó a la Dirección de Cabildo de Tijuana, del Ayuntamiento de Tijuana, copia del dictamen que hubiera o en su defecto del acuerdo de Cabildo. No lo recibimos por parte de la Dirección de Cabildo del Ayuntamiento de Tijuana. Seguiría de la gente que pidió la palabra, Armando Ramos, por favor. Muy buenas tardes a todos.
felicito a la Secretaría de Cultura por tomar esta acción legal. A mis pares les quiero informar que no es la primera ocasión de un intento de ponerle un nombre a la Casa de la Cultura de Tijuana. En años pasados también se intentó y el jurídico del entonces ICBC a los promoventes les explicó con la ley en la mano por qué no se podía agregar o imponer algún nombre a alguna de las salas o salones de este recinto histórico. Como dice María, es un sitio con mucha historia. Se les tuviera que dar crédito a un sinfín de personas que de veras lograron que tengamos este hermoso edificio en Tijuana. Y si permitimos que esto suceda, vamos a dejar un antecedente patrimonial que no nos conviene. Yo metí oficios al Ayuntamiento de Tijuana, no sé quién se encuentra por parte del Ayuntamiento de Tijuana en esta reunión. Adolfo, hay personas... No tuvimos confirmación, Armando, por parte del Ayuntamiento. Metí oficios, señorita de Rosarito, su nombre no lo alcanzo a ver en la pantalla. Metí oficios a la Secretaría de Cultura, a Presidencia Municipal de Tijuana, a la Secretaría de Gobierno de Tijuana y a cada uno de los regidores explicándoles de una manera muy educada los factores por el cual no se le debe de imponer un nombre a este histórico recinto. Y secundo su propuesta de que hace falta documentación para que todos la tengamos en mano y podamos entender de una manera natural el por qué no podemos continuar con esta situación. A mí me gustaría invitarlos a que hagamos lo mismo con el Seminario de Cultura de Tijuana, ya que ellos fueron los que por primera vez hicieron el mal ejemplo de tratar de poner el nombre de Guadalupe Quirarte en una de las aulas. Y hasta la fecha de hoy, en ese salón donde ellos se reúnen, existe una placa diciendo que la Casa de la Cultura se llama Lupita Quirarte, en una de las paredes internas. Lástima que no hay ningún representante de la ciudad de Tijuana. Sin embargo, el periódico Z la semana pasada sacó un cuarto de página avalando la votación de Cabildo y dándole a conocer a la ciudadanía que el Teatro de la Casa de la Cultura tiene un nuevo nombre. Entonces pienso que también es oportuno que la Secretaría de Cultura hiciera un escrito formal a los directores, editores del Semanario Z, donde se les explique esta situación. Es una situación muy penosa. En años pasados, hace 10 años exactamente, se dividieron familias, se dividieron amistades, historiadores por este penoso tema que vuelve a suceder. Recuerdo bien que la profesora regidora Salgado en aquel entonces nos dijo, me mintieron, me siento tan ofendida. Yo creí cuando llega personas de la sociedad tijuanense a decirme que esta persona cumple con todos estos requisitos, yo creí en ellos. Por eso subí este punto de acuerdo a Cabildo. Entonces muchas veces es el desconocimiento de la ley de patrimonio y el desconocimiento que es un sitio protegido. Pienso que sería mucho mejor y en beneficio de todos, como lo platicamos en persona, Adolfo, proponer en el jardín un monumento de ciertas características y medidas donde se incluyan los nombres de estas personas que donaron el predio y quién fue. El gobierno de Milton Castellanos, Roberto de la Madrid, que fueron los que entregaron a Tijuana este edificio a través de todas las consultas que hizo el gran Jorge Esma, director del Museo Maya en Yucatán.
O sea, hay personas que están por encima de cualquiera de nosotros para ponerle nombre a ese recinto. En una ocasión, Ricardo Fitch dice, el nombre de la Casa de la Cultura es universal, es redondo, incluyente. A nadie le quita y a nadie le da, a todos nos incluye y nos invita a ser parte de él. Entonces yo sí soy de la creencia que debemos de permanecer todos unidos y enfrentar esta situación de una manera honesta para hacer entender a las otras partes. La Casa de la Cultura no tiene dueño. La Casa de la Cultura es de la comunidad de Tijuana y de todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Armando. Entonces, si les parece bien, hay dos consideraciones. La primera, ya la mencionaba María Curry. Perdón, Andrés Waldo, por favor, de ICOMOS. Sí, hola, ¿qué tal? Yo concuerdo con Armando, ¿no? Y también concuerdo con todos los, sobre todo antiguos residentes de la ciudad, ¿no? Que son los que en cierta manera se sienten más identificados con el edificio. Por los trabajos que he estado realizando con los antiguos residentes durante ya varios años, en los últimos días que se ha venido llevando a cabo el tema del teatro de la Casa de la Cultura, pues me he permitido hacerles preguntarle, ¿no? a esos antiguos residentes cuál es su opinión con respecto al ponerle el nombre del teatro, y pues están en desacuerdo, ¿no? Porque al final de cuentas, digo, es un edificio que pertenece al ayuntamiento, pero es un edificio público, al final de cuentas, y creo que más que una sesión de cabildo para que el municipio acreditara o decidiera ponerle el nombre al Teatro de la Casa de la Cultura, se tiene que verse una consulta ciudadana, ¿no? Creo que por ahí hay que empezar, que las propias comisiones municipales, más que una comisión que está conformada por ciudadanos, creo que cada comisión municipal debe hacer una consulta ciudadana con respecto a lo que es el patrimonio, como bien lo dice Armando, pues es de todas y todos los tijuanenses, ¿no? Y no nada más de Tijuana, sino los de Baja California. Entonces, por ende, creo que, pues bueno, en lo personal, yo no estoy de acuerdo con que se le ponga el nombre, pero aquí con una aclaración. Posiblemente en algún momento digan, bueno, entonces, ¿qué va a pasar también con la sala Benjamín Serrano, que está dentro de la Casa de la Cultura? ¿Me explico? Entonces, creo que ahí entramos también como se puede entrar en un debate que qué nombres sí o qué nombres no, o qué personas sí o qué personas no, o qué hombres y qué mujeres sí y no, se les va a permitir que su nombre aparezca en algún espacio, propiedad pública, ¿no? Que sea patrimonio cultural. Pero considero y reitero que si se le va a hacer un extrañamiento o una carta al Ayuntamiento de Tijuana, que se le exija por ley, y no es por ley, sino porque los ciudadanos con los que, así como Armando y otras personas que están en desacuerdo con esa decisión, y que también se han consultado con otros ciudadanos que también están en desacuerdo, pero obviamente aquí en Tijuana está dividido, ¿no? Hay gente que sí acepta, hay gente que no, pero creo que al final de cuentas se les debe preguntar a las personas que por mucho tiempo, cuando fue escuela, usaban el edificio y que actualmente ellos siguen reconociendo en ese edificio como Escuela Álvaro Obregón o hoy Casa de Cultura. Y tomando el tema de la nota que sacó el Z, estaba leyendo que inclusive puso mal el nombre de la Casa de la Cultura. Ahí la pone como Casa de Cultura de Tijuana de Altamira, cuando ni es así, pues el nombre legal es Casa de Cultura de Tijuana, pues, ¿sí? Entonces creo que sí sería considerable ahí que se meta, no sé, algo legal ahí que frene todavía eso hasta que la ciudadanía realmente lo decida. No es un capricho del gobierno, tampoco tiene que ser un capricho del gobierno del estado, sino es un capricho que se le debe dar el gusto y la voz a la ciudadanía y no a un cabildo. Y si estamos nosotros como Consejo de Patrimonio y
podemos apoyar en eso, pues hay que sumarnos, ¿no? Muchísimas gracias, Andrés. Yo creo que podemos entonces generar un punto de acuerdo. A mí me gustaría que pudiéramos tener dos consideraciones. La primera es que efectivamente no hubo una afectación a la estructura de un bien que además está en la categoría de inmueble, por una parte. Es decir, no hay una cuestión física sobre el bien declarado. Sin embargo, hay consideraciones de índole intangible que habría que considerar también. La otra cuestión, que además es innegable, es los niveles de competencia gubernamental. Hay cuestiones que son de competencia municipal, cuestiones que son de competencia estatal y de competencia federal. En este caso, hay que ser respetuosos con la autoridad municipal, y en este sentido, si les parece bien, el acuerdo podría ir más o menos de la siguiente manera. Es decir, como respuesta al oficio enviado por la Dirección de Cabildo de Tijuana, hacer referencia a la sesión que estamos teniendo, mencionar que efectivamente hay un respeto por parte del Consejo Estatal de Patrimonio sobre las competencias de índole municipal, pero hacer recomendaciones sobre lo que implica la preservación del patrimonio o de los valores intangibles asociados a los bienes inmuebles, y hacer una segunda recomendación con respecto a generar sus propias consultas en el ámbito de su competencia con la población que tiene una opinión que decir al respecto. No sé si estamos de acuerdo en este punto. Me gustaría que lo pudiéramos votar para dar paso a lo siguiente. Se está integrando Mónica Gómez de la coordinación de gabinete para poder retomar, digamos, sobre todo el punto de acuerdo con respecto a las escuelas de madera. A ver, tenemos aquí una... Sí, yo creo que es que lo podemos obviar ahorita. Es un tema de anécdota importante, pero que no tiene que ver propiamente con las capacidades de este consejo. Yo creo que eso es parte justo de lo que tiene que ver con la competencia municipal, no estatal. Te agradezco mucho el comentario, Armando, pero creo que aquí es importante saber ubicar lo que es de competencia del Estado y competencia directa de los ayuntamientos para no ser irrespetuosos con los niveles de gobierno. No sé si estaríamos entonces en condiciones de votar este punto de acuerdo. Repito, sería reconocer dos cuestiones. La primera sería que si bien no hay una afectación al inmueble con la asignación de un nombre específico a un espacio interior, sí habría una serie de consideraciones de índole intangible vinculadas al inmueble, con las recomendaciones que ya hacía María Curry, ¿no? Y por otro lado, un exhorto a hacer una sesión de escucha o de consulta en el ámbito de su competencia a nivel municipal sobre este tema. ¿Estaríamos de acuerdo en este punto? Me gustaría poderlo votar. Quisiera hacer una aclaración, disculpa. Yo pienso que la consulta pública aquí no cabe, licenciado Adolfo, o doctor Adolfo, perdón, por la cuestión de que ya es un sitio protegido. Lo que bien mencionaba nuestro compañero sobre la sala Benjamín Serrano, totalmente de acuerdo con esa observación y muy buena observación. Sin embargo, esa sala ya se conocía así desde los años 80, previo a todo este documentación histórica para que fuera declarada en el 2014 este recinto, ¿no? Entonces, por eso llego yo a creer que esa sala aún se le llama así, pero no tiene ningún tipo de placa en una pared que diga sala Benjamín Serrano ni nada de eso, ¿eh? Perdón, pero aquí lo que estamos tratando es de llegar a un punto de acuerdo para poder consignar en el acta. O sea, no podemos consignar todo, tenemos que tener un punto de acuerdo todos sobre cuál sería la postura del Consejo Estatal, no en lo individual, no a nivel de consideraciones específicas, sino a nivel general para poder consignar en el acta.
Esta parte de los acuerdos es bien importante porque no podemos, o sea, necesitamos estos acuerdos para podernos dirigir institucionalmente al Ayuntamiento de Tijuana como consejo, vaya, ¿no? Ya agotamos la vía de la propia Secretaría, necesitaríamos tener un punto de acuerdo en concreto. Ya las consideraciones locales, me parece que no es este consejo el espacio para tenerlas, vaya, está también la comisión municipal y esto es importante también recordarlo, ¿no? O sea, me gustaría saber si están de acuerdo con este punto de acuerdo o si habría otra propuesta de punto de acuerdo, básicamente este planteamiento. Bueno, tal vez sí entiendo la postura de Armando sobre la consulta ciudadana. Tal vez no manejarlo como una consulta así, sino que tal vez se pueda, sobre todo, tal vez hacer una mesa como las que hacen a veces donde reúnen a gente relacionada con el medio cultural, a través también de asociaciones, organizaciones de la ciudad de Tijuana, que puedan pues ser tomadas en cuenta, ¿no? Pero sí dejar claro eso, ¿no? Y también tal vez hacer una observación a la Comisión Municipal de Tijuana, ¿no? Que, ¿por qué no? O sea, ¿cuál fue su postura también, no? Y muchas gracias, Andrés. María, ¿podrías comentar este punto, por favor? Sí, el tema no lo traje a la reunión de la comisión que acabamos de tener, porque incluso el representante que estaba ahí del ayuntamiento, que era del IMAC, no lo mencionó. Hablamos de la Casa de la Cultura, de algunos deterioros que tiene y cómo estamos trabajando. Y por otro lado, bueno, pero esta es una opinión que yo tengo, en la comisión pues son 3 miembros del municipio, 3 ciudadanos y el del estado. Entonces, yo siento que eso habría que verlo con los abogados. Cuando tú estás proponiendo, porque aquí es el cabildo, es el municipio, pues eres juez y parte, ¿no? O sea, como que yo le veía también como que podría ser un conflicto de intereses, pero de entrada nadie llevó el tema. Y no lo agendamos porque precisamente pues esto se ha dado entre cartas entre el municipio y el ayuntamiento, o sea, no se había involucrado a la comisión, pero pues lo podemos plantear y pues básicamente era eso, ¿no? O sea, si van a discutirse los mismos que lo hicieron, que son parte del municipio, no sé, como que siento que ahí habría que ver la parte legal o cómo se puede hacer, si lo podemos hacer, ¿no? Sabiendo que ya quién va a tener qué postura en este caso. Sí, gracias, María. Efectivamente, o sea, como consejo no podemos tener una opinión, ¿no? Evidentemente sesgada, tiene que ser con apego a la ley de patrimonio, con respeto a la autoridad municipal y a la autoridad federal y a la propia competencia del Estado. Es importante, y me gustaría recordarle esto a los miembros ciudadanos de este consejo, muy importante que podamos llegar a un punto de acuerdo. Si no hay un punto de acuerdo, no hay ninguna acción consecuente. Entonces, este punto de acuerdo tendría que considerar de entrada la propia competencia de la autoridad municipal, la propia competencia de la autoridad estatal, con las recomendaciones que el Consejo determine. Y aquí me gustaría volver a plantear 2 hechos innegables, es decir, hay un principio de autonomía municipal y no hay efectivamente una afectación a las características de un bien que está declarado como edificio en esa categoría. No hay tampoco un cambio de nombre, dado que
el teatro, de lo que conocemos como Casa de la Cultura, no tiene o no tenía un nombre específico. La propuesta que hizo el Cabildo de Tijuana no implica cambiarle el nombre propiamente al bien, es decir, el bien se sigue llamando Ex Escuela Álvaro Obregón, entre paréntesis Casa de la Cultura de Tijuana, es decir, se le puede conocer por cualquiera de estos nombres y no está siendo afectado el nombre. Ese es el argumento que nos plantea la dirección de Cabildo de Tijuana. Está esta posibilidad de que hagamos un punto de acuerdo en el cual podamos hacer recomendaciones sobre cuidar, conservar aquellos valores culturales del índole intangible asociadas al bien, en este caso, inmueble. Pero necesitaríamos poder llegar a un punto de acuerdo, no solo para avanzar en la sesión, sino para poder tomar una acción específica, ¿no? No sé qué propuestas pudiera haber para llegar a este punto de acuerdo. Pienso que sería importante intentar tener un acercamiento como consejo con Sí, los regidores de Tijuana. Armando, perdón, una aclaración, lo comenté hace rato que te integraras. Antes de que te integraras, hubo una invitación directa como invitados dentro del marco de la Ley de Patrimonio a Cabildo de Tijuana y a la dirección de Cabildo. No tuvimos respuesta ni hay presencia de ellos en este momento. Es decir, esta reunión es esta que estamos teniendo. Entonces tampoco te dieron respuesta al oficio que ingresó la Secretaría de Cultura a partir del 15 de julio. Lo comenté hace un momento, de hecho... Discúlpame, es que me subí tarde a la plataforma. Sí. Nuestro oficio de extrañamiento se emitió el 2 de julio, obtuvimos respuesta el 15 de julio. Y estoy comentando los argumentos. El argumento es la propia autonomía municipal, el hecho de que no se le está cambiando el nombre al bien declarado, sino a un espacio interno dentro de ese bien, que además no tenía nombre, y las propias atribuciones que tiene un ayuntamiento en su ámbito de acción. Sí, mira, sin ser tratar de tomar mucho tiempo porque sé que todos están ocupados, yo propusiera, y espero tener buena respuesta de todos ustedes, llegar a un acuerdo para tener una reunión en la Casa de la Cultura, todo el consejo, en el próximo mes, tratar de invitar al ayuntamiento que esté presente y que ahí de viva voz puedan ellos escuchar la memoria oral de los directores que también, como Carmelita López Segura, Carmelita García Montaño, que fueron las exdirectoras, Tere Riqué, aún en vida, ellas pueden proporcionar la información que Sindicatura tuvo para que esta persona, Herbert Axel, fuera expulsado de este recinto. O sea, es un tema muy delicado que no me gustaría entrar en detalles. Sin embargo, no podemos seguir haciendo cada trienio, llegar y tratar de convencer a la autoridad con mentiras o por falta de conocimiento histórico de los mismos regidores que los convencen de que vamos a ponerle fulanito de tal o sutanita de tal el nombre porque fíjate que esta fue una gran bailarina o este fue un gran director o este un gran cantante. ¿Dónde queda Pepe Medina? ¿Dónde queda Julieta Venegas? ¿Dónde quedan tantos grandes artistas que hoy por hoy, que tienen más o menos nuestra misma, son de nuestra generación, pasaron por ahí, ahí se educaron y ninguno está pidiendo ponerle el nombre, ni incluso el donante si alguien debe de tener el nombre ahí, es el que donó el predio. Pero bueno, yo sí pienso, a mí me molesta un poco porque es un tema muy importante y veo como que se toma de repente con una ligereza.
cuando se debe de ser, de veras, hacer un escrito al periódico Z y decir, ¿sabes qué? En base a la ley fulanita de tal, sutanita de tal, y base al antecedente que tenemos del ICBC en el 2015, esto no se puede. Ya se ha intentado y la comunidad está en contra. Que quede claro, o sea, no podemos ser así de que hay la estructura, pues no se están afectando las ventanas, ni las puertas, ni la pintura, se le está agregando un nombre, o sea, no sé. Me voy a despedir de ustedes. Mi interés es que se quede el nombre como ya es. Es bonito, Casa de la Cultura de Tijuana, Teatro de la Casa de la Cultura de Tijuana, y cuenten con mi voto para que siga siendo el nombre de origen que le dio Jorge Esma. ¿Por qué no invitamos a Jorge Esma desde Yucatán a que nos platique un poquito a ver cuál es su opinión? Ese también sería un punto buenísimo, porque es un intelectual mexicano de primer nivel. Y él es el que hizo todo el trámite en 1977 para que dos gobernadores se pusieran de acuerdo y se formara un palacio de cultura, que es la Casa de la Cultura de Tijuana. Entonces, esto va más allá de un cabildo. Y me despido. Muchas gracias por su tiempo y espero que la decisión y los representantes como el doctor Adolfo y el abogado que está enseguida de él en el teléfono, vean bien la ley y por dónde no se puede hacer esto, porque yo recuerdo que inclusive el señor Bejarano Yacomán era el titular del ICBC, trajo hasta al encargado de las edificaciones del Estado, junto con las leyes de edificaciones de inmuebles del Estado y junto con la ley de patrimonio, puso en la mesa los documentos para que el profesor y cronista de la ciudad de Tijuana, Mario Ortiz Villacorta Lacabe, y el tenor Marco Antonio Labastida, les quedara claro por qué no le podían agregar el nombre de Lupita Quirarte o Guadalupe Quirarte a la Casa de la Cultura. Armando, te agradezco. Una aclaración también que es importante tener en consideración. Nosotros no somos, como Consejo Estatal de Patrimonio, un órgano ciudadano, somos un órgano colegiado de gobierno. Estamos limitados en términos de lo que son nuestras funciones como funcionarios, como representantes, por la propia ley. Podemos escuchar, podemos ser el árbitro en el proceso, pero no podemos tomar un partido específico, podemos emitir recomendaciones, podemos hacer muchas cosas y en este sentido mi exhorto, digamos, a que podamos llegar a un punto de acuerdo que nos permita avanzar en la gestión y en el diálogo con el Ayuntamiento de Tijuana. Sin punto de acuerdo no podemos hacerlo, nos retrasa los procesos, genera discrepancias de opiniones y evita por completo la acción estatal. En este sentido, mi exhorto a que podamos llegar a un punto de acuerdo que nos permita avanzar en este diálogo entre dos instituciones de gobierno. Entonces, en ese sentido, es el exhorto, por favor, y sobre todo entender la propia naturaleza del Consejo Estatal de Patrimonio, no como un órgano ciudadano de discusión, es decir, se pueden discutir los temas, pero las resoluciones que se toman tienen que ser institucionales, por eso hay representantes de varias secretarías, hay representantes de grupos colegiados, para que colegiadamente podamos llegar a estos puntos de acuerdo. El acuerdo es importante, no es una cuestión de dilación, al contrario, el hecho de no tener o no llegar a un punto de acuerdo es lo que dilata los procesos y es lo que evita que pueda existir el diálogo interinstitucional, que en este momento es importante. Me gustaría que pudiéramos tener un punto de acuerdo hoy que nos permita justo avanzar en este tenor, atendiendo efectivamente a la opinión ciudadana, que justo es lo que ha permitido que la Secretaría de Cultura hiciera un oficio de extrañamiento al Cabildo, que además aclaro que no es un recurso común,
¿no? Pero se envió un oficio de extrañamiento, obtuvimos la respuesta en los términos que acabo de mencionar desde el principio de la sesión, que además ya se extendió bastante, pero bueno, podemos continuar un poco más, sobre todo hasta que lleguemos a un punto de acuerdo que nos permite avanzar. No sé si haya... Sí, tengo nada más un comentario, digo, ya, yo para cerrar ya mi intervención con respecto a lo de la Casa de la Cultura. Creo que al final de cuentas, los lugares los hace la gente, ¿no? La comunidad, no los hace quién donó el terreno o quién construyó el edificio o qué maestro pasó por ahí. Al final de cuentas, también ponerle nombres a sitios, patrimonio cultural y que sean públicos ya es una tendencia muy siglo XX, ¿no? Creo que hay que avanzar en esa parte, creo que hay que sensibilizar a las autoridades de que se quieren apropiar de los espacios públicos poniéndole nombres de personalidades, que al final de cuentas aquí todos somos iguales, digo, ¿no? Tengas un cargo público, no tengas un cargo público, seas el alcalde o no seas el alcalde, quien sea, toda la comunidad, todos somos iguales y todos tenemos el mismo derecho de aparecer ahí, ¿no? Entonces creo que como es un lugar de memoria de la ciudadanía, se debe respetar, porque no es la memoria nada más de Ever Axel, no es la memoria nada más de tal persona, sino es la memoria de todas y todos los tijuanenses que han transitado por ese edificio y que van a seguir transitando todavía muchos años más. Yo creo que esa parte, por ese lado podemos manejar las cosas y tampoco estar descubriendo cosas cuando una persona tampoco ya se puede defender, ¿no? Entonces creo que al final de cuentas, si hizo o no hizo, creo que esa no es la relevancia. La relevancia es la importancia del edificio y qué importancia tiene ese edificio para la gente, para los ciudadanos de Tijuana, y creo que es lo más importante. Hasta ahí mi intervención. Sí, ¿qué les parece entonces que dejamos un punto de acuerdo que sea 2 o 3 voluntarios de este consejo que quieran trabajar en una serie de recomendaciones que podamos enviar? No me gustaría, insisto, en dejar sin acuerdo este punto por cuestiones de dilación. Entonces, no sé si hay algún voluntario o voluntaria que quiera trabajar este documento. Yo sugeriría que puede ser un miembro ciudadano y algún funcionario que puedan estar trabajando en la redacción de este acuerdo y que lo podamos dejar como un compromiso, es decir, se va a trabajar, aunque esto obviamente retrasaría todo el proceso, ¿no? Es decir, este acuerdo tendría que trabajarse previamente a la siguiente sesión del Consejo Estatal de Patrimonio. No sé si quieran votar por esta segunda opción. Me comenta Leo la posibilidad de dejar abierto una ventana para recepción. La cuestión es que ya recibimos por parte de la Secretaría las opiniones ciudadanas. En función de eso se redactó un oficio de extrañamiento al Cabildo de Tijuana, se entregó y ya se obtuvo respuesta del Cabildo de Tijuana. Es decir, ya avanzamos esa parte del proceso. Me gustaría poder avanzar en lo que sigue. Si me lo permiten, vaya. Pues Armando, ¿qué te parece si trabajamos este documento? Claro que sí, cuenta conmigo. Y sí, quien se quiera tomar de aquí de Tijuana y de otras partes con el apoyo, pues también digo. Creo que al final de cuentas, sí, entiendo esta parte que ya se hizo de manera institucional, recibiendo las solicitudes, las quejas ciudadanas, pero creo que, y sí, bueno, Armando también ya hizo el extrañamiento directamente por la asociación que él preside, pero creo que pues hay que
si aquí no hay presencia del Ayuntamiento de Tijuana en esta reunión, creo que pues ahí también nos da como que un colchón todavía de seguir picando piedra hasta que nos escuchen. Sí, te agradezco mucho, Andrés. Creo que al de final acuerdo. creo que al final hay tiempo para seguir haciendo las cosas. Estén ustedes o no estén ustedes, digo, al final de cuentas, No podrá. va a seguir aquí, en Tijuana, persistiendo a que no se le cambie, no se le ponga el nombre al espacio del teatro. A ver, lo que podríamos hacer, efectivamente, te agradezco, Andrés y Armando, que puedan ir trabajando en esta versión. Nos va a retrasar un poquito, pero nos va a permitir llegar a un acuerdo más claro. Hay un punto que les pido nada más que me ayuden a considerar, y es que el Estado no puede violar derechos humanos. No puede violar el derecho a la propiedad, no puede violar el derecho a la memoria. Les pediría nada más que consideraran esa parte, que tratemos de despersonalizar en el personaje y nos centremos en la ley, en los valores culturales asociados al bien, y dejemos de lado la naturaleza del personaje, que además lo mencionó bien Andrés, alguien que ya no se puede defender porque falleció hace 5 años. En ese tenor podremos tener una acción mucho más concreta, pero de ninguna manera el Estado, en ninguno de sus niveles, ni municipal, ni estatal, ni federal, puede tomar acciones que deriven en algo que pudiera ser considerado discriminatorio o que pudiera considerarse focalizado en un individuo en lo particular, o su buen nombre, ¿no? Este es un tema que es importante que consideren. La naturaleza del Estado es muy distinta a la de las agrupaciones ciudadanas, y la ventaja de que estemos en un consejo que nos agrupa tanto a colegios, a grupos ciudadanos y a entidades de gobierno es que podemos dialogar y podemos llegar a acuerdos que nos permitan ir avanzando en los temas. Entonces, si les parece bien, el acuerdo sería que por parte de ICOMOS, ¿no?, y de la Asociación de Defensores de la Baja California, estarían trabajando en una propuesta previa de argumentación, ¿no?, para revisión en la próxima sesión del Consejo, que pudiera ser ordinaria o extraordinaria, de manera que pudiéramos continuar el diálogo con el Ayuntamiento de Tijuana. Por parte de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado, nos estaríamos comprometiendo a responder a la Dirección de Cabildo del Ayuntamiento de Tijuana en este tenor. Es decir, tuvimos una reunión, hay puntos de vista todavía que a la sociedad civil le interesaría discutir y argumentar, ¿no?, de forma directa, y hasta ahí podría quedar el punto de acuerdo. ¿Les parece bien? Ok, entonces que pudieran levantar la mano en su pantalla para poder contar los votos, por favor. Sí. Ok, quedaría aprobado por mayoría con 7 votos. Me gustaría presentar a nuestra compañera Mónica Gómez, de la Coordinación de Gabinete, sobre el punto que ya habíamos comentado inicialmente sobre las escuelas de madera. Ya tenemos un punto de acuerdo, Mónica, que sería, aquí estuvo presente el representante del INAH en Baja California, quien amablemente nos ofreció su apoyo para poder en su momento organizar la dictaminación del estado de conservación de estas escuelas. Presentamos también ya el listado de escuelas, exclusivamente el Valle de Mexicali, que están ubicadas, además de las que ya están en el listado de bienes susceptibles que ya les había compartido a la Coordinación de Gabinete. No sé si alguien quisiera comentar, si pudiera ser Jaime Vélez o María Curry, sobre este punto y sobre la importancia de la arquitectura de madera en el estado. ¿Quieres que comente ahorita?
Sí, por favor. Sí, bueno, pues dentro de los diferentes sistemas constructivos en Baja California, es importante tener ejemplos de todos ellos para entender cómo ha evolucionado la historia del Estado en ese sentido, ¿no? Y la madera, la construcción de madera es relevante y cada día se está perdiendo más. Entonces yo creo que algo que es muy importante discutir cuando incluso hablamos de declarar un bien para patrimonio cultural es el por qué, y uno de los argumentos más importantes es que son bienes en riesgo. ¿Qué tan, hay inmuebles que a lo mejor no urge declararlos, ¿verdad? Pero en el caso de las escuelas de madera no son valiosas porque son escasas, porque quedan pocas, porque tienen algún deterioro, algunas de ellas, y pues es no borrar esa historia. Ya casi en algunas partes ya hemos perdido el adobe, por ejemplo. Entonces, no, es un patrimonio en riesgo. Ese sería mi comentario más importante y que debemos de proteger. Sí, claro, muchísimas gracias. Una disculpa a todos porque salí un poco retrasada de una reunión previa y por eso me integré un poco tarde a la reunión, pero sí, justamente habíamos estado con el subsecretario teniendo reuniones al respecto porque nos habían pedido apoyo por parte de la Secretaría de Educación para intervenir, ¿no? En algunas escuelas que estaban declaradas como patrimonio. Entonces veíamos ahí algunas cuestiones, ¿no? Sobre que había en las escuelas del Valle de Mexicali, cuestiones de riesgo que ellos veían para los alumnos. Entonces estaba buscando, ¿no? Cómo intervenir, pero de igual manera el subsecretario me comentaba la importancia, ¿no? De preservar estos inmuebles, de realmente la importancia, ¿no? De conservar la madera, el material con el que se construyeron, ¿no? Hace ya bastantes años. Entonces llegar también a un punto medio, ¿no? En el que podamos atender esta parte por parte de Secretaría de Educación, ¿no? Para poder seguir resguardando a los niños, que haya algún riesgo para los alumnos y bueno, conservando, ¿no? También todo este aspecto de la madera, la construcción, el adobe, para poder continuar con más escuelas que formen parte del patrimonio. Sí, yo solo comentaría que en ese sentido ya tuvimos ahorita el caso de la escuela corregidora en Ensenada, donde ya se hacen unas recomendaciones especiales porque hay que proteger también a los alumnos. No dejemos. Sí, claro, la escuela creo que de la que nos estaban pidiendo apoyo era José Azueta, acá en el Valle de Mexicali, pero de igual manera podemos revisarlo con ustedes para ir viendo de qué manera podemos intervenir y si ustedes tienen algunas sugerencias con las cuales nos puedan ayudar para poder trabajar en conjunto con la Secretaría de Educación y el área de infraestructura. El micrófono que está colando bastante. ¿No puedes silenciar desde acá? Ok. Veíamos la posibilidad también de incorporar o la conveniencia de incorporar a la mesa de trabajo y en gabinete a los representantes del INA en Baja California. Sí, claro, adelante, los sumamos a la reunión para que ellos estén presentes también. Igual podemos programarlo vía remota, vía digital, para que podamos estar todos igual, llegar a un punto de acuerdo, ¿no? Sobre ese tema. Sí, me parece que hay dos personas en la palabra. Hay una tal vez. ¿Puedes utilizar las manos levantadas por favor para... Ok. Y Armando Ramos tiene levantada la mano. Ok. Sí, entonces ese sería el tema, Mónica. Creo que es un tema súper interesante que podemos ir trabajando en conjunto con la Secretaría de Educación, pero sobre todo con las comunidades, que es la parte más importante en la preservación del patrimonio. Con la Comisión Municipal de Mexicali
para hacer pláticas en las escuelas, sobre todo con los maestros y padres de familia, para ir sensibilizando también sobre la importancia de la arquitectura de madera en la zona y la importancia de la conservación también, ¿no? Sí, claro, muy bien. Entonces nos ponemos de acuerdo para poner fecha para esta sesión en donde podamos integrar todos estos acuerdos, ¿no? Y revisar qué más acciones podemos hacer en favor de estas escuelas que están en esa situación. En los acuerdos podríamos agregar como un compromiso que sería la gestión por parte de la Secretaría de Cultura para integrar a la mesa de trabajo con la coordinación de gabinete y la Secretaría de Educación al Instituto Nacional de Antropología e Historia en su representación en Baja California. Y otro compromiso sobre el mismo punto sería gestionar con la Comisión Municipal de Patrimonio y a lo mejor con algunas asociaciones civiles y académicas la elaboración de un plan de trabajo que incluya conferencias en las escuelas del Valle de Mexicali, o aquí propiamente podría ser también en las, para sensibilizar a padres de familia y profesores sobre la importancia de la arquitectura vernácula en la construcción de escuelas en el estado. Está levantando la mano María Curry, por favor, María Eugenia. Sí, perdón, también le podemos pedir apoyo y que dé una plática de eso a la doctora Guadalupe Cepeda de ICOMOS, que es la presidenta o la coordinadora del Comité Científico de Arquitectura de Madera en ICOMOS. Perfecto, entonces integraremos también a ICOMOS. No sé si nos puedes ayudar tú con la gestión, María, para invitarles. Sí, sí, porque puede ser por Zoom o en noviembre cuando venga. Claro. Creo que va a ser un punto bien importante, Mónica. Si hacemos esto bien, con gusto, lo vamos a hacer, ¿no? Pero si lo hacemos bien entre todos, podemos generar una mayor conciencia de la importancia de estos espacios en el Valle y en todo el estado, la verdad. Lamentablemente, donde más se conservan es en Mexicali, ¿no? En la zona costa se ha perdido mucho el patrimonio de madera y de adobe, ¿no? Entonces, en Mexicali tenemos la fortuna de que seguimos teniendo estructuras intactas, aunque con necesidades de restauración. Sí, claro que sí, subsecretario, cuente con todo nuestro apoyo para darle seguimiento a estas reuniones y poder llegar a beneficiar a más escuelas, ¿no? Que están aquí en el Valle. Perfecto. Y dejaríamos como de acuerdo, más bien como otro compromiso sería informar puntualmente al Consejo Estatal de Patrimonio sobre los avances respecto a la ley, de la reforma, posible reforma a la ley estatal de patrimonio. Okay. Me parece que no nos está viendo. No sé si alguien quiera tratar algún punto en asuntos generales. Ya nos extendimos un poquito. Una sola pregunta, doctor. Claro. En la reforma se está incluyendo el voto, ¿verdad? Que platicamos con la secretaria Ábrego desde un inicio de que las personas y las asociaciones que no han tenido el voto, solo la voz, ya puedan tener esa decisión que es importante, ¿no? Porque nosotros somos los que siempre nos quedamos. Y esta petición, pues la Sociedad de Historia de Tijuana tiene por lo menos 10 años intentando que se logre. ¿Es cuánto? Gracias. Muchas gracias, hermano. Te comento que te conectaste un poquito tarde, lo comentó el abogado. Ahorita estamos en una fase del proceso donde todavía no regresa a asuntos legislativos. Y la respuesta por parte de la Secretaría fue justamente una recomendación a nivel de realizar 1 o 2 foros ciudadanos previos a la votación por parte del Pleno del Congreso del Estado. O sea, todavía estamos en esa parte del proceso. En asuntos generales, si me permites. Sí, Fermín, muchas gracias. Muchas gracias, gracias por la oportunidad. Dándole seguimiento al proyecto de construir la plaza de nuestro héroe Antonio María Meléndez. Recuerdo la visita en su momento del doctor en historia Josué Beltrán en funciones,
visitó ese lugar histórico en el ejido Uruapan del municipio de Ensenada. La idea es darle seguimiento a ese proyecto. Me gustaría, Josué debe haber dejado el antecedente de su visita, causa y motivos de su visita para continuar con ese proyecto de ese sitio histórico. Para este fin, pues habría que, ¿qué fue lo que dejó el doctor Beltrán para darle seguimiento? Y estamos en la mejor disposición, junto con la Asociación Genaro Estrada, de coordinar una visita al sitio o asistir, si nos dan una cita en la ciudad de Mexicali, para darle continuidad a este proyecto, que platicando con nuestra secretaria lo vio con mucha simpatía. Entonces esa es la idea, de darle seguimiento a este proyecto. ¿Qué le parece, Fermín, si en lugar de que vengan ustedes a Mexicali, vamos la titular y un servidor? Perfecto, nomás me dicen fecha, sitio, hora y ahí nos coordinamos. Claro que sí, con muchísimo gusto. Además es un proyecto que se para solo, vaya, ¿no? De hecho, habíamos acordado al principio, antes de que iniciáramos la reunión, lo vamos a sacar como un punto de acuerdo, la presentación de los avances de ese proyecto en la siguiente sesión del Consejo Estatal. Muchas gracias, estoy pendiente de hora y nomás el día y la hora, y con mucho gusto ahí estamos. Me preguntan acá sobre el tiempo, más bien sería el tiempo que ustedes nos quieran dar para poder, Estamos en la mejor disposición. Cuando ustedes tengan oportunidad, lo hacemos. Estamos dispuestos hora y día cuando ustedes nos puedan acompañar, con mucho gusto. Muchísimas gracias, Fermín. Gracias. Sí, tenemos una mano levantada todavía, ya no, yo creo que ya más bien se quedaron pegadas las manos. Hacemos entonces la revisión de acuerdos. Leonardo, cosas. Muy bien, si escuchan, voy a hacer la recapitulación de acuerdos. Si me hizo falta alguno, por favor me lo hacen saber. Referente al tema de las escuelas de madera, el acuerdo número 1 es que, en coordinación con el Centro INA de Baja California, se realizará un levantamiento y dictaminación de las condiciones actuales de todas las escuelas de madera que existen en el estado. El acuerdo número 1, también en ese mismo tema, gestionar por parte de la Secretaría de Cultura la incorporación de la representación del Centro INA en las mesas de trabajo con la coordinación de gabinete. En ese mismo tema de las escuelas de madera, es que, en coordinación con la Comisión de Preservación del Patrimonio Cultural de Mexicali, elaborar un plan de trabajo para realizar conferencias de sensibilización sobre la importancia de la arquitectura vernácula, dirigido a directivos, profesores, padres de familia y alumnado. Ese sería el tema de las escuelas de madera. En el caso de la Ley de Preservación del Patrimonio Cultural, informar puntualmente en la siguiente sesión de este consejo los avances en la posible reforma a la Ley de Preservación del Patrimonio Cultural que se viene trabajando. Y en el caso de del cambio, bueno, del nombre de la casa, del Teatro de la Casa de la Cultura, o de la exescuela Álvaro Obregón, tenemos el acuerdo que el representante, en este caso Andrés Waldo, de ICOMOS en Baja California, y el ciudadano Armando Fidel Ramos, de la Asociación Defensores de Baja California 1911, trabajarán en un documento para dar respuesta al cabildo del Ayuntamiento de Tijuana sobre el nombre al Teatro de la Casa de la Cultura. Y tenemos compromisos en el caso de
María Isabel Peredo, representante del Ayuntamiento de Playas de Rosarito. Ella comentaba o quedó el compromiso de enviar mayor documentación previa a las sesiones del Consejo sobre los temas a tratar dentro del orden del día. ¿Me hizo falta alguno? No, parece que sería todo, ¿verdad? ¿Alguien tendría algún acuerdo que le gustaría agregar? Bueno, si es así, siendo las 13 horas con 46 minutos, daríamos por terminada la sesión extraordinaria, la segunda sesión extraordinaria del Consejo Estatal de Patrimonio. Les agradezco a todas y a todos la paciencia, el tiempo que le han dedicado a esta sesión y el interés sobre todo en la preservación y salvaguarda del patrimonio cultural de Baja California. Insisto, vienen momentos bien interesantes para el patrimonio en el estado. Si nos lo permite el Congreso, muy pronto vamos a tener declaradas como patrimonio cultural nuestras áreas naturales protegidas, lo cual va a enriquecer la protección por parte de 2 secretarías de Estado, con un impacto muy fuerte en los municipios del sur de la entidad, que son San Quintín y Ensenada, quienes son los municipios que tienen mayor cantidad de bienes que quedarían declarados por ley en este aspecto. Además de la declaratoria masiva por ley de los bienes de valor cultural intangible que ya vienen contemplados desde hace 30 años, en los últimos 30 años en las sesiones de las comisiones municipales. Entonces vienen momentos bien interesantes. Reitero por parte de la Secretaría de Cultura, la maestra Madelia Ábrego, toda la disposición para escuchar, para ser árbitros, para ser compañeros en el camino de todos y cada uno de los presentes en esta sesión del Consejo. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Tomen líquidos. Excelente tarde a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Tomen líquidos.